Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Tenemos casi una hora en el previo, en el pre de este fin de político y de esta ñapa. Y bueno, ha sido un rato muy agradable. Como todas las semanas tengo que hacer la cuña porque no es cuña, es verdad. Es el tema de las conversaciones previas tras bastidores y de la que queda grabada. Hay unas que se graban y otras que no se graban, pero hay cosas que solo las pueden ver nuestros suscriptores de Patreon. El confesionario, que es una maravilla, estaba una maravilla otra vez esta semana, cortando rabo y oreja. Entonces, si usted quiere suscribirse o si usted quiere ver, mejor dicho, el confesionario, suscríbase a nuestras cuentas de Patreon. Patreon.com Delaraf, Patreon.com Neoadolfo. Estoy arrancando de atrás para adelante porque, bueno, esta ha sido una grabación medio atípica. Pero bueno, Daniel, ¿cómo estás? Te tengo que volver a saludar. ¿Cómo te va? Bueno, estoy bien, me siento tranquilo, me siento bien conmigo mismo y a pesar del frío, debo decirte que no ha hecho mella en mi ánimo. No, eso es importante, porque el frío deprime. Yo te lo digo, bueno, ahorita está pegando frío en Caracas, pero frío, como yo... Pero tú sabes, frío 18 grados, frío 19 grados, no frío, frío es 4 bueno, grados. bueno. Soy verano aquí. Soy verano. Soy verano aquí. Exacto. Tú sabes que cuando yo llegué a este país, no tuve la guía inicial para entender algunas cosas. Y yo recuerdo que viviendo en un refugio, había un fenómeno en el invierno que había gente que no salía, o sea, gente que estaba todo el día durmiendo, ¿no? Y que entonces el frío, y entonces gente además deprimida, porque, oye, aquí metido, tal, o sea, siempre con el ánimo bajo. Ya cuando yo salgo del refugio, todo aquello me mudo y todo lo demás, es que a mí me dice, o sea, tienes que tomar vitaminas en invierno. Porque, me pasó, o sea, yo la tenía... D es fundamental. Tomar vitamina D de por lo menos 2000 miligramos y vitamina C. Y entonces ya en ese momento, ya yo, cuando empecé a sentir que yo andaba, me venía. Pero ya cuando yo empiezo, cuando me recetan las vitaminas, yo digo, oye, pero de verdad que es un cambio. El tema te de la sientes falta de sol, animado porque sol. la falta de vitamina D que viene por el tema de los rayos solares, de que no está recibiendo falta de sol, sí. el sol, que pasa mucho en Europa y sobre todo en estas épocas del año, como te está ocurriendo. Y eso la gente cree que no, eso genera unos cambios químicos dentro del organismo. Y ahí es donde aparece la depresión. Claro, la depresión aparece por otras cosas. No es exactamente depresión, sino que, oye, andas siempre como adormecido. Entonces andas de vuelo bajo. No, ¿sabes? No, y aparte de eso, que imagínate, aquí en invierno el sol cae a las 4 de la tarde. Claro. Entonces ya tú el día dura poquito y tú a las 4 de la tarde sientes que te falta un poco de cosas por hacer y oye, mira, no sé. Entonces, complicado, pero aquí estamos. Muy bien. Siempre mira, en pie. ¿Tú sabes full de vitamina D. Esta semana te voy a comentar algo. Yo estoy tomando vitamina D también. Que lo leí y me dio entre cosa y rabia. Me dio entre nostalgia y rabia. Tú sabes que hay dos. El exilio cubano es muy... En el exilio cubano uno aprende mucho. O sea, uno como venezolano, con lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurrió estos 22 años, uno ya creo que le ha caído la locha y uno tiene que escuchar a los cubanos, porque ya los cubanos obviamente vieron esta película y la han vivido y la han repetido, la han vuelto a repetir, la han vuelto a repetir, ya son más de 60 años en Cuba, ¿no? Pero esta semana yo veo unas declaraciones, una carta de hecho, que mandaron el señor Guillermo Fariñas y esta señora de las Damas de Blanco, Berta Soler se llama ella, tiene el nombre anotado aquí, que ellos además son ganadores de este premio que dan en Europa, que es el premio Sájarov, porque son líderes anticastristas, pues tienen años dando la pelea. Por lo menos Berta Soler lo ganó en el 2005, Fariñas lo ganó hace como 10 años.
y son gente que, bueno, que le ha tocado duro, como le ha tocado a Ferrer, como le ha tocado a varios cubanos que están dando la pelea hace mucho tiempo. En el caso de ellos, ellos mandaban una carta a la Unión Europea, Daniel, porque ellos dicen que la Unión Europea con Cuba ha hecho lo peor, que es que hace 5 años suscribieron un acuerdo donde ellos le iban a dar apoyo al exilio cubano, ni siquiera al exilio, a los que están adentro de Cuba, o sea, a la sociedad civil cubana que todavía está peleando contra el castrismo, contra el postcastrismo, tal. Y ellos dicen que lo que ha terminado ocurriendo 5 años después es lo peor, porque lo peor es que no es que Europa los ignora, y ahora con Borrell eso es más que manifiesto, ¿no? Sino que lo que nosotros sospechábamos, que es que hay negocios en Cuba, va a otro nivel. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cuba? En Cuba, el castrismo ha creado organizaciones de la sociedad civil, que no puede ser sociedad civil, porque si está tutelada por el Partido Comunista de Cuba, no puede ser sociedad civil. Bueno, si hay algo más, menos civil que el comunismo, bueno, alguien que me lo diga, yo creo que no hay algo menos civil que el comunismo. Pero el caso es que como el castrismo ha creado estas organizaciones, Europa les paga. O sea, porque cuando tú llegas a un acuerdo con la Unión Europea te tiene que dar financiamiento. Eso pasa en todos lados. En Venezuela pasa, que yo lo comentaba también esta semana en la radio. O sea, Estados Unidos ha desembolsillado un billete con el tema Guaidó y ya vamos para allá. Pero quiero enlazarlo con esto. Estados Unidos ha pagado plata a temas de formación, quizás no es que, bueno, le dan un fajo de $10,000 a Guaidó, no, sino que le dan, pero le dan financiamiento para que motoricen causas que se supone van a tender a llevar a la libertad de Venezuela. Bueno, en Cuba es lo mismo. Entonces Europa tiene que financiar esas actividades. Bueno, financian, dicen Fariñas y Soler, las organizaciones que son creadas por el castrismo. Ellos dicen algo que es terrible. En 5 años, la Unión Europea, que tiene una embajada en Cuba, no se ha reunido con ninguno de ellos, ni con la gente de Damas de Blanco, ni con las organizaciones, nada. O sea, de paso les hacen el feo. Y cuando yo veía esto, dije, coño, si eso es para Cuba, ¿qué vas a esperar tú para Venezuela? Y lo digo porque justamente sale esto de Soler y de Guillermo Fariñas, y sale un comunicado del Senado de los Estados Unidos, creo que fue el día siguiente, de Bob Menéndez, que es demócrata, pero es un tipo sensato dentro de todo, por lo menos para el caso venezolano, y de Marco Rubio, que es republicano, pero a veces es insensato. Bueno, se pusieron de acuerdo en el caso de Venezuela y dicen, coño, Europa no está haciendo nada por ayudar con el caso venezolano, al punto que ha ayudado a suscribir el fraude el 21 de noviembre. Por ahí va a salir el informe de la Unión Europea sobre el 21 de noviembre y dirán lo de siempre. Estamos muy preocupados porque hubo algunas irregularidades tal, pero bueno, se mejoraron las condiciones y llamamos al diálogo. Eso es lo que va a salir allí. Eso es lo que va a salir. Entonces, así será el tema, que Estados Unidos ahora le está cargando la culpa a Europa, pero es que Europa también puede decir, bueno, ¿pero qué ha hecho Estados Unidos? Bueno, financiar lo mismo, tal. Entonces, estamos terriblemente entrampados porque al final de cuentas, el cierre de la semana es Juan Guaidó fue a los Estados Unidos porque el presidente Biden lo invitó. ¿Cuál es la declaración que sale de Guaidó a primera vista, a primer voleo de la reunión de la Cumbre por la Democracia, creo que el Summit, que llaman allá? Que vamos a seguir insistiendo en los esfuerzos, tal. Coño, Daniel, es terrible porque Europa y Estados Unidos, en el tiempo en el que vivimos, se están viendo absolutamente mochos, pero sobre todo lo de Europa es un descaro con respecto a casos como el venezolano, pero yo digo que hay que ver Cuba primero, porque lo de Cuba es horrible. O sea, en Cuba nadie duda que hay un régimen de partido único. En Cuba nadie duda que a la gente la hostigan, la matan, la persiguen. Coño, son 60 años en el poder. Y si no ha pasado nada, ahí es cuando uno dice, y uno pierde la fe, dice, ¿y qué va a pasar en Venezuela? Entonces no sé qué te parece, pero bueno, este es el arranque de hoy. Bueno, mira, yo creo que en verdad el chavismo logró meter a Venezuela en una moledora. En una moledora. O sea, Venezuela ha sido molida. Y ha sido molida de tal manera, con todos nosotros adentro, que ha dejado la discusión en términos de supervivencia, no de existencia. Y ahí es donde está lo grave. O sea, cuando tú ves que lo que se está discutiendo es la forma y no el fondo, cuando tú ves que lo que se está discutiendo es la apariencia y no la concepción, ahí lo que queda decir es, bueno, debe ser que no existimos ya. Debe ser que no existimos ya.
Ni siquiera se discute la existencia, sino la subsistencia. Exacto. O sea, la gente está de, bueno, ¿cómo hacemos? Todos. ¿Cómo hago para mandarle plata a la familia? ¿Cómo hago para conseguir gas? ¿Cómo hago para conseguir agua? ¿Cómo hago para conseguir un carguito? ¿Cómo hago para participar en unas elecciones? ¿Cómo hago para que me den tal cosa? ¿Cómo hago para que me den un subsidio? ¿Cómo hago para abrir un bodegón? ¿Cómo hago para conseguir unos dólares? ¿Cómo hago para vender una sopa de $1, un ponquecito de ¿Cómo hago 50 para que no me centavos? metan preso si estoy aquí? Que es mi caso. ¿Cómo hago para salir de la cárcel? ¿Cómo hago para que no me metan preso? No, ¿Cómo hago para sacar a mi familiar que está preso? ¿Cómo hago para pagar la vacuna que me están pidiendo? ¿Cómo hago para pasar por esa alcabala? ¿cuál es el ¿Cómo ser una factor alcabala común nueva? ahí? ¿Cómo? ¿Cuál es el factor común, Daniel? Que lo que tú dices, no estamos viviendo, estamos sobreviviendo y cuando tú sobrevives, sobrevives frente a una circunstancia que en este caso es chavismo. O sea, todo en Venezuela está articulado en función del chavismo. En cambio, yo me imagino que en Alemania, o la gente que está en España, o la gente que está en Italia, o sea, en España, en Alemania y en Italia hay un gobierno, hay unos partidos políticos pero la existencia de la gente no tiene que ver con que gobierne uno o gobierne el otro, muy allá de que en España gobierne Pedro Sánchez, que es un desastre, que nos da asco, lo que sea. Pero en España la gente tiene una vida privada y la gente vive por encima de. En Venezuela tú todo lo tienes que articular en función del problema llamado chavismo. Entonces todo se articula allí, los que tienen y los que no tienen. O sea, los que están dentro y los que están fuera, porque como tú dices, el que está fuera es como ver cómo resuelve para el que está dentro. Entonces, toda la vida del venezolano está monopolizada por ese dique de contención que es el chavismo. Me parece interesantísimo porque nadie vive por encima del chavismo, es mentira. Hasta yo trato de Sí. vivir por encima del chavismo, pero es mentira. Yo siempre tengo que estar articulando mis acciones, cada una de ellas pensando en qué pasa con el chavismo, porque es obvio. Y además de eso, esto que dicen los opositores cubanos, que por cierto, al Coco Fariña lo acaban de secuestrar. Imagínate. Denunciaban ayer sus familiares que lo sacaron a la fuerza de su casa y se lo llevaron a un hospital. Porque tú sabes que esta gente acostumbra a manifestar, a ponerte de enfermo para sacarte de tu casa y meterte a la fuerza en un hospital, porque te quieren tanto y quieren tanto la salud, quieren tanto que Coco Fariñas viva que lo agarraron, secuestraron y lo metieron en un hospital, al cual él no solicitó ir. Eh, ¿Cuál es el drama del que es opositor, disidente o combatiente contra estos regímenes que te someten a una vida de subsistencia y no de existencia? La incomprensión del mundo es muy duro. Es muy duro para un cubano que está padeciendo lo que padece. Ver cómo llegan vuelos y cruceros de gente que va al país donde él está prisionero y pisoteado, de gente que va de turista como si esa situación que viven es algo digno de ver, como quien va al zoológico, como quien va a un parque temático. Y además de eso, a un parque temático con restricciones, es decir, usted va a ir a que lo vean caminando por las calles que el propio régimen decide por dónde, en los hoteles donde lo va a atender gente que es esclava del sistema y además de eso, donde todo el mundo ha tenido que poner un precio a alguna de sus actividades para poder subsistir. Claro. Sea tener un pequeño restaurante en la sala de su casa o sea tener un carrito para trabajar como taxista o una bicicleta para trabajar como bicitaxista, o sea tener un cuarto alquilado para que alguien ejerza la prostitución o ser el que ejerza la prostitución. Todo eso, ¿para dónde te empuja? Todo eso te empuja a ti para una situación en la que el ser humano, las personas, deciden que el sufrimiento de otras personas no es importante si yo la puedo pasar bien. Ay, que hay gente, ay, no sé, bueno, pero no, yo fui para la playa, yo no tengo nada que ver con política, yo fui para Varadero. Como ahorita los rusos están yendo para Margarita, esos vuelos, esos rusos que van para allá y la pasan muy bien, ay, qué chévere Margarita. Se ha convertido entonces Margarita en la nueva Varadero para los rusos de estos tiempos, porque, no, está mucho más barato que yo. Y yo me imagino todo lo que debe estar ocurriendo detrás de esos vuelos con unos rusos llegando y una población sumida en la penuria
buscando la platica, la divisa para poder subsistir. ¿Qué fenómenos se deben estar viendo en esa isla de Margarita? Los peores que usted se imagina. Los peores que usted se imagina. Entonces, la subsistencia y todo esto, además, se enfrenta a lo que te estoy diciendo, a la incomprensión del mundo y además, no solamente la incomprensión, sino la burla, porque es una burla. Cuando yo veo aquí en Alemania esos grandes letreros de aerolíneas, Condor y tal, y la otra, EasyJet, no sé qué, paquete para Cuba, ay, 400 euros, no sé cuánto. Yo digo, oye, imagínate, ¿no? Uno entonces se hace la idea, dice, o sea, que en el futuro uno puede ver aquí unos vuelos para Venezuela, así igual, donde la gente va a ir. Yo el otro día tuve la siguiente situación, fíjate tú. El secretario juvenil del Partido Socialdemócrata, que acaba de acceder al poder luego de las elecciones en las que resultó la famosa coalición semáforo por los colores que identifica a los partidos, rojo, amarillo y verde. El secretario juvenil del Partido Socialdemócrata, el joven Kuhner, que es un joven más o menos de tu edad, imagínate, y el secretario juvenil, es famoso por una particularidad. Se parece a ciertos dirigentes juveniles venezolanos. Ha estudiado 2 carreras, ninguna de las 2 la ha terminado. Entonces, el tipo está aspirando a ser secretario general del partido. Ah, sí. En un país donde el que es secretario general del partido es por naturaleza aspirante a ser canciller. ¿Cómo vas a poner tú a la cabeza de la locomotora de Europa a un tipo que no ha podido estudiar ninguna de las 2, no ha podido graduarse ninguna de las 2 carreras que estudió? Una locura. Entonces hay una página, una cuenta en Instagram que está hizo una campaña sobre eso diciendo cómo era posible eso, y el tipo bloqueó la cuenta, los bloqueó. Entonces estos tipos se dedican al bullying. Y entonces lo ponen y lo comparan con Elon Musk, lo comparan con, entonces Elon Musk tiene esto, tiene otro, y este que tiene, hay un título de bachiller y 2 carreras sin completar. Y ese tipo de cosas. ¿Y de qué vive? Preguntan, ¿de qué vive este señor? Pero ¿de qué vive este señor? Allá están buscando de cortarlo a tiempo. Aquí no, aquí lo dejan crecer, porque esa es la unidad. Bueno, pero entonces además de eso, el tipo es del ala más izquierdista del Partido Socialdemócrata. De paso, de esa gente, de una gente que simpatiza con el proceso cubano y con el proceso venezolano, al cual miran con respeto. Yo comenté la publicación en alemán y le puse, a mí me parece muy extraño que una persona estando en Alemania y siendo dirigente político y siendo además socialdemócrata se atreva a ver con respeto a 2 dictaduras latinoamericanas. Para mí eso no es digno de confianza, porque si él creyera en eso, no estaría en la comodidad de Alemania, sino que estaría yéndose a vivir a Cuba o en Venezuela. El comentario fue, fue tan valorado por los dueños de la cuenta que fijaron el comentario, dejaron el comentario fijado. Bueno, lo que me ha venido ahí es una serie de gente. Te hiciste famoso en Alemania también. Bueno, en esa cuenta, tampoco en Alemania. Entonces la gente diciendo, y entonces, pero todo se magnifica porque hubo alguien que entró y dijo, bueno, tampoco es que Kuhner no es ningún comunista. Entonces la gente empezó a decirle, ¿cómo que no? Te volviste loco. Entonces yo tuve que decirle, bueno, Fidel Castro y Hugo Chávez decían que no eran comunistas. Cuando llegaron al poder fue que dijeron que eran comunistas. Entonces, esa discusión ya llega un momento que uno tiene que dar a nuestros países donde está. Uno tiene que decirle, ¿cómo es eso que tú vas para Cuba, que es un país donde hay una dictadura, y vienes aquí a tu país a decir que tú quieres más democracia? O sea, ¿cómo es eso que tú piensas que es correcto, válido, ilícito ir a Cuba a pagarle $20 a una prostituta que ejerce la prostitución en su casa, en presencia de sus hijos y hasta de su marido, en el mismo cuarto duerme con su marido? Y tú vienes para acá a dártela de aplaudir a Greta. Sí. Aplaudir a Greta porque el mundo está en peligro y quiere salvar las ballenas. Y hay que comer pasto porque las pobres vacas iban a... No, salva al mundo primero desapareciendo tú. Salva al mundo desapareciendo tú. Creo yo que es la... O sea, tú quieres salvar las vacas, pero te vas para Cuba a pagarle $10 a una prostituta. Oye,
Esas cosas, yo creo que poco a poco va llegando la hora de que uno se encargue de decírselas, porque bueno, porque es lo que toca. Y en el Es lo que caso toca. venezolano, con esto cerramos, Daniel, y en el caso venezolano, por encima del criterio zoológico, por encima de la tesis y la normalización, por encima de los lugares comunes de Guaidó cuando va a esta cumbre por la democracia y tal, por encima de Maduro y el mundo artificial, lo que ha sido noticia esta semana también es la cifra de ese mundo o de esas organizaciones internacionales que ven a Venezuela y a Cuba con criterios zoológicos y que dicen se ven compelidas a tener que admitir que en Venezuela está planteada una situación en la que de aquí a un año serán entre 7,5, 7, lo decíamos esta semana, 7 a 9 millones. Eso es literalmente un tercio, quizá un poco más del país, porque cuando, sí, yo recuerdo que hasta hace nada decían, Venezuela tiene 20 y tantos millones de habitantes, 30 millones en algún momento. Eso es casi, si nos ponemos en el tope de las estimaciones que había hasta hace algunos años de la población total en Venezuela, eso es casi un tercio de la población completa de este país en otros países. Y el gran problema, como lo decíamos, es que además estos mismos organismos dicen la mayoría se quedan en América Latina, porque además es migración la mayoría de ellas que no tiene los medios para llegar a Europa y se queda pues en el vecindario, además por el tema del lenguaje común, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es traumático porque Cuba es un país que al día de hoy creo que Cuba tiene una población de 4 millones de habitantes, no, 10 millones de habitantes, un tercio de Venezuela, hablando por cierto de esto. Y Cuba generó una crisis donde, bueno, la crisis de los balseros, llegaban a la Florida, en un escándalo, porque bueno, Fidel era un demonio, realmente, Fidel era un demonio encarnado en una persona, en un ser humano, ¿no? Pero era un demonio. Pero Venezuela es una crisis absolutamente mucho más grande que Cuba, ha generado un éxodo mucho más grande, en unas circunstancias mucho más complejas, siendo un país petrolero, siendo un país con una posición geoestratégica, además al norte del Suramérica. O sea, entonces, el fenómeno, aunque es parecido, es un fenómeno mucho más catastrófico. Y sobre eso, bueno, vendrán los próximos análisis. Con eso estamos cerrando casi el año 2021. Nosotros creo que este va a ser el fin de político, el penúltimo del año, porque creo que salimos de vacaciones El último, sí, el último es el de la semana que viene, la pero aquí semana próxima. Entonces, estaremos. bueno, Así es. como saben, esta conversación tiene dos partes. La segunda parte es en el canal de Daniel Lara Farías en Fuera de Orden. Pueden verla en el enlace que les dejo debajo de la descripción, acá en el enlace que dejo aquí en la descripción del video. Y bueno, gracias a la gente que nos apoya en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Gracias por el apoyo, porque con tu apoyo nos ayudas a seguir. Gracias por suscribirse a nuestros canales de YouTube. Nos vemos en La Ñapa, en Fuera de Orden, y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.